días, Ecomundo. Ojalá 4RD. Ecomundo arriba a su segundo aniversario el pasado sábado. Para nosotros ha sido un grato placer estar en contacto directo diariamente con los televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global. Erdogan se impone con un triunfo mínimo impugnado por la oposición en Turquía, mientras los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea han hecho un llamamiento a lograr el más amplio consenso posible tras lo ajustado del resultado del referéndum de reforma constitucional celebrado ayer domingo en Turquía y que permite por un estrecho margen la transformación del sistema político turco en una república presidencialista. Ante lo ajustado del resultado del referéndum y el alcance de las implicaciones de las enmiendas constitucionales, pedimos también a las autoridades turcas que busquen el consenso nacional más amplio posible en su aplicación, destaca el comunicado firmado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la alta representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el comisario de Política de Vecindad y Ampliación, Johannes Hahn. El comunicado indica que la Unión Europea toma nota de los resultados de la votación sobre la reforma constitucional y explica que estamos esperando la evaluación de la misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, también con respecto a las supuestas irregularidades que ha denunciado la oposición en cuanto al contenido de la reforma. Advierten de que esta enmienda constitucional y en especial su ampliación práctica serán evaluadas en función de las obligaciones de Turquía como país candidato a la Unión Europea y como miembro del Consejo de Europa. Así emplazan a Turquía a afrontar las preocupaciones del Consejo de Europa en lo relativo al estado de emergencia, bajo el que se ha celebrado la votación. Una vez más, y van ya una docena de procesos electorales en los últimos 15 años, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado imbatible en las urnas, pero esta vez la victoria ha sido mínima. Según los datos de la agencia estatal de noticias turca, Anadolu, y a la falta de que la Comisión Suprema Electoral los ratifique. El sí a la reforma constitucional, que otorga amplios poderes al mandatario, ha obtenido este pasado domingo el 51,37% de los votos frente al 48,63% del no, con el escrutinio del 99,45%, con una participación del 85,55% de la población. La oposición ha denunciado irregularidades y ha anunciado que impugnará los resultados de buena parte de las mesas electorales. El referéndum plantea 18 reformas constitucionales que incrementan las competencias del mandatario. Así, la consulta de reforma propone pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial, suprimir el cargo de primer ministro actualmente ocupado por Binali Yildirim, transferir gran parte del poder ejecutivo a Erdogan, que nombraría los ministros, permitirle elegir a la mitad del Alto Consejo de Jueces y Fiscales, que nombra a su vez al personal del sistema judicial, eliminar los tribunales militares y la posibilidad de decretar el estado de emergencia antes de someterlo al Parlamento. El referéndum también plantea la limitación del mandato presidencial a 2 periodos de 5 años. 53,3 millones de turcos fueron convocados a las urnas, de un total de cerca de 80 millones de personas, que es la población de Turquía. El presidente turco Erdogan ha presentado el referéndum como uno de los más importantes de la historia del país,
declaró al cierre de la campaña: este domingo es el día en que nuestro pueblo va a dar una lección a aquellos países europeos que querían intimidarlos. Turquía negocia su adhesión, y eso es muy importante, a la Unión Europea desde 2005, pero con el proceso estancado. Erdogan ha planteado este referéndum también como una consulta sobre Europa y se ha acercado a Rusia recientemente. El presidente sobrevivió el pasado julio a un intento de golpe de Estado del que responsabiliza a su antiguo aliado Fethullah Gülen, quien actualmente vive en Estados Unidos. De confirmarse los datos, los turcos darían el espaldarazo necesario a la reforma constitucional que convertirá al actual sistema parlamentario en una república presidencialista, en la que el jefe de Estado lo será también de gobierno y acumulará además el poder ejecutivo, numerosas atribuciones legislativas y gran influencia en la justicia, al poder nominar entre él y su partido a la mayoría de los magistrados del órgano rector del sistema judicial. Ya en su elección como jefe de Estado en el 2014, Erdogan había advertido de que no sería un presidente al uso. Desde aquella fecha el cargo se elige por votación popular, lo que en opinión del político islamista crea una duplicidad de poderes electos con capacidad ejecutiva, el gobierno y la presidencia de la República, por lo que era necesario, de acuerdo a sus postulados, unificando con la nueva reforma. Un cambio que refuerce el poder de Erdogan en detrimento del Parlamento. El resultado del referéndum deja a una Turquía tremendamente dividida por la polarizadora figura del propio Erdogan. Prácticamente la mitad de los turcos han rechazado el nuevo sistema propuesto, lo que pone en cuestión el modo de gobierno del presidente turco. Al decir de algunos analistas, amado por medio país y odiado por la otra mitad. Las grandes ciudades y la periferia oriental y occidental han votado mayoritariamente por el no, mientras la conservadora Anatolia Central y las zonas rurales han apoyado el sí. Han existido denuncias de irregularidades desde el inicio de las votaciones y la principal formación kurda, el Partido de la Democracia de los Pueblos, HDP, y el principal grupo opositor, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo, han estado cuestionando y pedirán un reconteo de votos en una cantidad de mesas electorales. Turquía es la 18ª economía más importante del mundo y uno de los aliados más importantes de Occidente, el que ha sido considerado el estratégico guardián de la puerta de Oriente Medio, eternamente dividida entre su lado más secular y europea y un interior más conservador que profesa la fe islámica. Turquía es importante en el Medio Oriente debido a su posición geográfica, además por ser el puente entre Europa y Asia, también porque es un destacado miembro de la Organización del Tratado de Atlántico del Norte, OTAN, además de que el presidente islamista Erdogan y su partido AKP ha tenido influencia en los gobiernos musulmanes sunitas en la región. Erdogan es un político islamista que ha rechazado la herencia laicista de la Turquía moderna. Erdogan ha sido primer ministro desde el 2013 al 2014. Ese mismo año se convirtió en presidente y ahora con el referéndum ha incrementado sus poderes. Erdogan y sus gobiernos han estado profundamente involucrados en la guerra en Siria desde que comenzó en 2011, con el apoyo a las milicias islamistas que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero la violencia se ha extendido a través de la frontera turca, lo que ha ayudado a reavivar la lucha contra Erdogan del separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK. Su intervención en Siria ha
ha convertido a Turquía en un objetivo para los yihadistas del Estado Islámico. Occidente ve a Turquía como parte de la solución en Medio Oriente. Turbulencia en Medio Oriente más turbulencia en Turquía es igual a problemas para todos, han comentado diversos analistas. Y esto de este referéndum en el día de ayer de Turquía es sumamente relevante dentro del contexto de lo que ha ocurrido con el bombardeo de la presidencia norteamericana de Donald Trump a Siria y posteriormente el lanzamiento de la bomba más grande fuera del armamento nuclear que fuera disparada a Afganistán consecuentemente. De manera que todo lo que es el cuadro de alianzas y la diplomacia con Rusia que se ha estado moviendo entre los ministros de Exteriores de Europa y de la Unión Europea con Estados Unidos a la cabeza, con Rex Tillerson, que se ha reunido con su homólogo soviético, pues ha planteado una situación de tensión en la zona, sumamente importante, que ya tiene actores de significación, sobre todo con esta nueva crisis. Recordemos que han muerto 400.000 personas en la guerra en Siria y 5 millones de desplazados. Y justamente es un caso muy crítico el caso de Turquía. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.